Los personajes que son noticia están en La Hora de la Verdad. Pues tenemos el honor y el gusto de contar con nosotros a don Víctor González, diputado español por el partido Vox de España, para hablar precisamente de la visita que está haciendo a España, muy avergonzado de los ancestros españoles que tenga, que no sé cuántos serán, el señor Gustavo Petro, quien fue a hacer alarde de que es el transformador del mundo. Lo que pasó ya ustedes lo saben, pero que don Víctor nos lo cuente. Don Víctor, muy buenos días. Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados del Reino de España. Encantado de poder estar hoy aquí con vosotros. Bueno, cuéntenos cómo son estos honores a Gustavo Petro y cuáles son las razones por las que ustedes le dieron la espalda, que es lo que estamos tratando de hacer aquí en Colombia desde hace rato. Bueno, yo creo que los colombianos saben perfectamente quién es Petro. Tal vez la mayoría de los españoles lo desconozcan. Petro no es el presidente de Colombia y punto. Petro tiene un pasado que tiene sus manos manchadas de sangre. Yo creo que con la comparativa que ha hecho nuestro presidente, Santiago Abascal, hoy sobre el presidente Petro es muy cierta. Es lo que más se parece a un antiguo terrorista de ETA, en caso concreto del señor Otegi. Petro no ha mostrado arrepentimiento por su pasado terrorista, guerrillero. Petro es el aliado, el amigo del criminal Maduro, de ese sátrapa que está en busca y captura, por el cual Estados Unidos da una recompensa de hasta 13 millones de dólares. Petro para nosotros es un enemigo de la democracia y de la libertad, y nos preocupa que en España se reciba a este señor con este pasado criminal con alfombra roja. Y por eso, de una manera discreta y silenciosa, cuando ha empezado a hablar él, pues hemos abandonado el hemiciclo, que es donde reside la soberanía del pueblo español. Bueno, don Víctor nos puso en una tarea muy ardua, que es la de defender a Otegi, porque Otegi, que es un criminal espantoso, no tuvo nunca la osadía de asesinar 12 magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, lo que sí hicieron los amigos de Petro en el año de 1985. Y Petro no entró al Palacio de Justicia a asesinar magistrados porque estaba preso. ¿Eso lo sabrán los españoles, don Víctor? Pues la gran mayoría no lo sabe. Nosotros con este gesto lo que queríamos es alinearnos con todos esos, vamos a decir, decenas de miles de colombianos que han sufrido el dolor del terror de lo que significa Petro. Y por el cual vuelvo a decirlo, porque yo creo que es importante, no ha mostrado ningún arrepentimiento, no ha pedido perdón. Y yo creo que pues un sujeto como es Petro merecía un gesto de desplante, por lo menos por nuestra parte, ¿no? Diciendo al pueblo de Colombia, a aquellos que han sufrido por culpa de este señor, que nosotros estamos con ellos. Nosotros estaremos siempre del lado de las víctimas. Siempre del lado de las víctimas, siempre del lado de los que sufren, para rescatarlos de los victimarios, de los asesinos, de los compañeros de Gustavo Petro y de Petro mismo, que lo dice muy bien don Víctor, nunca mostró arrepentimiento y por eso nunca se reinsertó jurídicamente a la vida civil de Colombia, porque fue de los pocos guerrilleros que no pidió perdón y no se reinsertó. Y sin embargo fue parlamentario y válganos Dios, hoy es presidente de la República. Don Víctor, y una pregunta un poco difícil de contestar. ¿Entendería Petro el gesto de ustedes? Porque Petro no es un hombre que tenga unas entendederas muy abiertas. ¿Entendería lo que significó que Vox le diera la espalda a Petro cuando iba a entrar nada menos que al centro, al corazón palpitante de la democracia española? Bueno, esa es una pregunta muy importante que yo no puedo responder. Para mí lo más importante es que nosotros hemos actuado como de la manera más correcta y en conciencia. Y creo que esa es la gran diferencia entre una formación política como Vox y el resto de formaciones políticas. Nosotros, además de por lo ya expuesto del pasado, que define lo que es hoy Petro,
también por ser una pieza clave del Foro de Sao Paulo del Grupo de Puebla, que es ese cártel del narcotráfico donde conviven la dictadura cubana, la venezolana, la nicaragüense, con presidentes aspirantes a tiranos, como está ocurriendo en Bolivia y como ocurre en otras naciones de la región. Es una pieza clave de esa brisa bolivariana que está llevando a la ruina un país detrás de otros. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿lo ha entendido Petro? Bueno, pues es una pregunta muy importante. La respuesta es, nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que defender, sin miedo, que para eso nos han votado, y fuera de lo que puede ser la corrección política. Yo creo que la búsqueda de la... Nosotros somos libres para buscar la verdad y ese es lo que nos define como político y como personas. Antes de embarcarse para España, Petro, el 1 de mayo, en la celebración del Día del Trabajo, se tomó la libertad de atacar a España y de decirnos que era un pueblo esclavista o que había dedicado o destinado a la esclavitud a todos los habitantes de esta tierra. Por eso yo me pregunto si Petro sabrá qué es el derecho indiano y quién fue Francisco de Vitoria y quién fue el padre Suárez y el padre Soto y Bartolomé de las Casas. La gloria de España, entre otras muchas glorias de las que estamos muy orgullosos los que tenemos algo de sangre hispana, es precisamente haber creado el derecho internacional público que se está manejando hoy en el mundo entero como si fuera herencia de Hugo Grocio, lo que no es verdad. El derecho internacional público nace en España y a España la insulta Petro en el momento de embarcarse. ¿Eso no lo supieron sus colegas allá en el Parlamento español? Eso sí se ha sabido y eso se ha explicado. Además, se le va a condecorar con la Gran Cruz de Isabel la Católica, lo cual es una ofensa. A lo mejor cuando se la pongan en el pecho ocurre como con un poseído, ¿no? En las películas que empieza a salir vapor, ¿no? Porque, como sabemos, Isabel la Católica está en proceso de beatificación desde hace muchísimos años, pero la realidad es que la obra de la hispanidad es una obra de hermanamiento. Lo que no puede saber Petro es que la independencia de Colombia la ha estado pagando Colombia a los ingleses durante muchísimo tiempo, me parece que ha sido hace unos años cuando dejaron de pagar la deuda que había con los ingleses, que fueron los primeros traficantes junto con los holandeses de esclavos de África a América. Es más, en la guerra de secesión entre el aspirante Habsburgo y el aspirante Borbón, una de las condiciones cuando gana el aspirante de Borbón, posteriormente Felipe V, es la aceptación por parte del Reino Unido, ya no me acuerdo si eran 200.000 o 100.000 esclavos negros que les teníamos que comprar a los ingleses para que aceptasen la sucesión al trono de España por parte del candidato Borbón. Bueno, que curiosamente fuimos los que derrotamos a esos ingleses que venían a tomarse el resto del mundo tomándose a Cartagena y fueron precisamente nuestros ancestros españoles hispánicos los que doblegaron la cerviz del pueblo inglés y lo derrotaron en Cartagena y de eso parece que no es consciente don Gustavo Petro, de las glorias que tenemos defendiendo la libertad del mundo. Eso fue Hispania fecunda, ¿no? Y del mestizaje, de la hispanidad, ¿no? Yo creo que era Vasconcelos, escritor mexicano, que dijo en su momento que era la raza cósmica, que es la mezcla de todas las razas. Yo tengo sangre andina, tengo sangre azteca, soy descendiente de Blas de Lezo, directo. Entonces, pero así, yo creo que decenas de miles de españoles y de iberoamericanos, ¿no? Una mezcla maravillosa. Hemos estado en el Atlántico en distintas generaciones, en nuestros mayores, con la mayor de las alegrías y la suerte enorme, ¿no? De poder ir a Colombia, de poder ir a lugares de la región iberoamericana y sentirte como en casa, ¿no? Porque compartimos una fe, compartimos unas costumbres, una manera de ser y de pensar y de querer proyectarnos en el mundo que nos hacen a todos hermanos, ¿no? Y que ven en España, y cuando yo hablo de España ya
reducido a la península ibérica, porque España antes era todo, ¿no? A mí cuando me hablan de colonias me molesta mucho, porque no eran colonias, eran virreinatos. Y la gente suele olvidar que en la península ibérica también había virreinatos, como existía el de Nueva España, como al parecer existe, bueno, como de los distintos virreinatos que había por el mundo. Éramos hermanos y hubo una parte que decidió seguir un camino y se emanciparon. Pero seguimos compartiendo y nuestra batalla, por lo tanto, no es una batalla aquí en Europa, es una batalla que se tiene que dar en toda la hispanidad. Porque o nos unimos como pueblo que piensa, que reza, que tú hablabas de la escuela de Salamanca, yo soy diputado por Salamanca, ¿no? No solo el humanismo, los derechos humanos, sino la libertad de mercado, todo eso nace en Salamanca, poca gente lo sabe. El libre mercado nace en Salamanca. O nos unimos y nos defendemos en este globo nuevo que está surgiendo en este proceso de globalización, por este globalismo que cada vez tiene menos sentido, o cada vez seremos menos nosotros y aquellos valores, usos y costumbres que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, nos costará más que lleguen a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, y saber que Gustavo Petro, para hacer estas cosas y decir estas barbaridades, cita a El Quijote. Yo me pregunto si lo habrá leído, si habrá tenido algún contacto con El Quijote, con los consejos que El Quijote le daba a Sancho cuando iba a gobernar su ínsula Barataria. ¿Será que lo habrá leído? ¿Será que tiene alguna idea de lo que es El Quijote y lo que significa El Quijote como la culminación del pensamiento humano? Una de las grandes glorias de la humanidad. Mire usted, y la cita Gustavo Petro, muy avergonzado como está de la sentencia española. No se puede haber leído El Quijote y odiar la hispanidad. Yo creo que es imposible, ¿no? El Quijote es un canto a la hidalguía, a los hijos de algo. Todos los hispanos somos hijos de algo. Y es de esta historia común, que es una historia gloriosa, que es una historia de hermanamiento entre pueblos muy distintos, de América, de Oceanía, podríamos hablar de África, de Europa, de Asia, en un proyecto común. Y el único momento en la historia donde esto se ha conseguido y donde todos, esa mezcla de razas se dan desde el primer momento, hablo usted del derecho indiano, desde el primer momento. Es que la realidad es que el Imperio Español, desde el primer momento en los virreinatos se da, ha sido la historia nuestra, que es la historia del Imperio Español y de la historia de la hispanidad, de la cual nosotros somos herederos. Yo creo que eso Petro no lo comprende, igual que no comprende muchísimas cosas. No se puede decir que la energía la va a producir el sol, el viento y no sé qué más, en un país donde el gas natural se consume y donde los primeros que se favorecen o se benefician de ese gas natural que se produce en Colombia son las clases medias y las clases bajas. En el momento en que se acaben las reservas, si no sigue con la exploración de nuevos pozos gasistos, pues en Colombia habrá un enorme problema que afectará enormemente a las clases más humildes, que es una de las cosas de lo poco que yo he podido entreleer entre titulares. Colombia tiene una situación energética, yo creo que absolutamente envidiable, y este señor está dispuesto a cargársela. Bueno, pues nada, hundirá a Colombia en la miseria, como está ocurriendo con Bolivia a día de hoy. Por eso hay que darle la espalda a Gustavo Petro. Ustedes le han dado una lección al mundo, una lección de dignidad, de entendimiento de las cosas como son y de castigo a aquello que está gravitando tan duramente sobre el porvenir de Colombia y sobre el porvenir de esta Hispania fecunda, como lo decía Darío. No sabe, desde luego, Gustavo Petro quién era Darío, y era un indígena nicaragüense y nadie cantó tan hermosamente como Rubén Darío. Sangre de Hispania fecunda. Eso es lo que estamos haciendo y eso fue lo que se manifestó allá en el Parlamento español, cuando un partido tuvo la inteligencia y la hidalguía de darle la espalda a un aspirante a tirano. Pues don Víctor González, un abrazo muy estrecho, nuestros parabienes, y seguimos dándole la espalda al terrorismo comunista aquí y siempre. Un abrazo muy fuerte para todos vosotros y para todos los colombianos que creen en la verdad, en la justicia, que sepan que no están solos.